A ver, seamos sinceros. Cuando hablamos de movimiento, casi siempre pensamos en los músculos, ¿no? Son como los motores de nuestro cuerpo los que se llevan todo el crédito. Pero ¿qué hay de la transmisión? De esos cables de alta ingeniería que conectan el motor con el chasis. Pues hoy vamos a hablar de ellos. Del fascinante y a veces problemático mundo de los tendones. Ese tejido que, cuando falla, lo para absolutamente todo. Esta frase del Dr. Keith Baar, un verdadero experto en el tema, lo resume a la perfección. Y la historia de cómo llegó a esta conclusión es buenísima. Resulta que estaba construyendo un pez robótico con músculos de rana. El experimento fallaba una y otra vez. ¿Por qué? Porque los músculos se desgarraban de la estructura. Le faltaba justo esa pieza de transición, ese adaptador biológico que es el tendón. Una locura. Entonces, ¿qué es lo que los hace tan especiales? Para entenderlo, tenemos que verlos como lo que son, una verdadera obra maestra de la ingeniería biológica. Imagínenselos, literal como unas ligas de bungee de altísima tecnología. No solo se encargan de transmitir la fuerza del músculo al hueso para que podamos movernos, sino que también actúan como un resorte, o sea, almacenan y liberan energía, haciendo que cada paso, cada salto, sea muchísimo más eficiente. Es pura física en acción dentro de nuestro cuerpo. Y aquí está el verdadero truco, la genialidad de su diseño, su dualidad. Fíjense bien, no es un cable uniforme y ya. Por un lado, donde se ancla al hueso, es súper rígido, casi como una roca, para tener un buen agarre. Pero en el otro extremo, donde se une al músculo, es mucho más flexible y elástico. Es esta transición gradual la que evita que todo el sistema se rompa cuando hay mucha tensión. Impresionante. Ok, si son una maravilla de la ingeniería, entonces, ¿por qué se lastiman tanto? Porque una tendinitis puede convertirse en una pesadilla que no nos deja en paz. Bueno, pues las causas son igual de fascinantes. Aquí tenemos una de las razones principales, algo que seguro a muchos nos suena familiar. El clásico guerrero de fin de semana. De repente nos da por hacer mucho ejercicio y los músculos, ¡pum!, se adaptan rapidísimo, se ponen fuertes. Pero los tendones van a otro ritmo, mucho más lento. Y ahí es donde está el peligro. Un músculo súper fuerte tirando de un tendón que todavía no está listo para esa carga. Es literal la receta perfecta para el desastre. Y bueno, luego está el factor que no perdona, el tiempo. A partir de los 40, más o menos, nuestro tejido conectivo empieza a cambiar. Es como si todo se volviera un poco más seco, por así decirlo. Los tendones se ponen más rígidos, pierden elasticidad y la capacidad de nuestro cuerpo para repararse a sí mismo, pues simplemente se alenta. Esto nos pone en una posición mucho más vulnerable a las lesiones. Y para acabarla, cuando un tendón se lesiona, el cuerpo no siempre hace el mejor trabajo reparándolo. En lugar de regenerar ese tejido tan bien organizado, muchas veces crea un tejido cicatricial. Y como pueden ver aquí, este tejido es un relajo. Las fibras de colágeno están todas desordenadas, creando un parche débil que es muchísimo más propenso a romperse otra vez. Pero a ver, tranquilos, no todo es pesimismo, ni de cerca. Hay muchísimo que podemos hacer. La ciencia ya nos ha dado las claves, y la primera de ellas está en algo que controlamos nosotros: cómo entrenamos. Hablemos de cómo hacerlo de forma inteligente. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Resulta que no existe el tendón perfecto para todos. Todo depende del objetivo. A ver, un velocista necesita tendones rígidos como cables de acero para transmitir la máxima potencia al instante. Eso se logra con cargas pesadas y ejercicios explosivos. Pero un maratonista necesita lo contrario, tendones elásticos como resortes para ser más eficiente y ahorrar energía kilómetro tras kilómetro. Y eso se consigue con actividades repetitivas de bajo impacto, como saltar la cuerda. Entonces, ¿cuál es el secreto para fortalecerlos de la manera más eficiente? La investigación del Dr. Baar nos dio una respuesta que de verdad nos voló la cabeza. Escuchen bien esto. Las células del tendón reciben la señal para empezar a construir más colágeno en los primeros 10 minutos de ejercicio. ¡Solo 10 minutos! Entrenar más tiempo seguido no les da un estímulo mayor. Al contrario, solo las desgasta. Por eso, el protocolo ideal es este: sesiones cortas de actividad, seguidas de al menos 6 horas de descanso para que las células se recuperen y puedan volver a escuchar la señal. Increíble. El entrenamiento es nuestra mejor herramienta, sin duda, para prevenir y rehabilitar. Pero, ¿y si el daño ya es grave? Bueno, pues ahí es donde entra la ciencia más puntera que está literalmente reescribiendo las reglas del juego. Estamos hablando de ingeniería de tejidos, y el objetivo ya no es solo parchar la lesión, sino regenerar tejido nuevo y perfectamente funcional. Para lograrlo, se necesitan 3 cosas, estos 3 pilares.
Primero, las células correctas, las constructoras. Segundo, un andamio que les dé la estructura adecuada. Y tercero, las señales químicas que les digan a trabajar. El primer pilar, las células. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos usar los tenocitos, que son las células originales del tendón, las especialistas. O podemos recurrir a las famosas células madre. Algunas ya están ahí mismo en el tendón, listas para la acción. Y otras que son más versátiles se pueden tomar de la médula ósea o de la grasa. Y básicamente educarlas para que se conviertan en células de tendón. Es como tener un equipo de albañiles especializados o un equipo de obreros que pueden aprender cualquier oficio. Luego está el andamio. Y ojo, no es solo un soporte, su diseño es crucial. Como ven aquí, un buen andamio obliga a las células a alinearse en la dirección correcta, formando fibras ordenadas y fuertes, igualito que en un tendón sano. El chiste es evitar a toda costa esa maraña desorganizada que es el tejido cicatricial. ¿Y cómo se construyen estos andamios a la medida? Con algo que parece de película, bioimpresión 3D. O sea, estamos hablando de imprimir tejido vivo. Se usan biotintas cargadas de células y como ven en la tabla, hay diferentes técnicas. La de inyección es rápida y barata. La de extrusión es mejor para crear estructuras más fuertes. Y la que usa láser tiene una precisión increíble. Estamos hablando de crear refacciones biológicas perfectas para cada persona. Así que, si juntamos todas las piezas, estamos parados en un momento increíble. Tenemos un enfoque doble. Por un lado, lo que podemos hacer nosotros mismos, hoy, con un buen entrenamiento. Y por otro, lo que la ciencia médica está a punto de ofrecernos. Esta frase del Dr. Baar es un golpe sobre la mesa. Cambia todo el paradigma. Esa idea de que una lesión de tendón es para siempre, ya fue. Se pueden reparar por completo. Y aquí está la clave que a veces se nos olvida. La rehabilitación no termina cuando se va el dolor. Hay que seguir aplicando las cargas correctas para que ese tejido nuevo se remodele bien y se vuelva de verdad fuerte. Entonces, el mensaje final es este. La salud de nuestros tendones está en nuestras manos, pero también en las de la ciencia. Es la combinación perfecta entre la prevención inteligente que podemos aplicar desde hoy y la innovación brutal en reparación que ya está a la vuelta de la esquina. Es la sinergia ideal entre ser proactivos y aprovechar lo revolucionario. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que de verdad es para pensar. Si combinamos un entrenamiento que por fin entiende la biología del tendón con una tecnología que puede regenerarlo desde cero, estamos a punto de entrar en una era donde esas lesiones que hoy acaban carreras o limitan nuestra vida serán simplemente cosa del pasado. El futuro, sin duda, se ve emocionante.